Hola, mi nombre es Abel y en este video vamos a resolver una ecuación diferencial parcial. En este caso vamos a resolver la ecuación de Cataneo-Bernoulli. Ok, entonces comencemos. Vamos a considerar la ecuación de Cataneo-Bernoulli en dos dimensiones, en las dimensiones x y y, pero además vamos a considerar que existe una reacción química homogénea de orden cero, de tal forma que nuestra ecuación diferencial va a ser no homogénea, por el término de la constante de velocidad de reacción. Además de eso, las condiciones iniciales y de frontera propuestas van a ser las siguientes, donde x igual a cero, vamos a tener que la derivada de la concentración de A respecto a x va a ser igual a cero, así sucesivamente con y, con el tiempo, un tiempo cero. Ahora en xl, cuando x sea igual a l, la concentración va a ser igual a una concentración C a cero, y en y igual a w, la concentración de A va a ser igual a C a cero. Aquí podemos notar que vamos a tener lo que son dos condiciones de frontera no homogéneas. Como siguiente paso, lo que vamos a intentar va a ser homogenizar estas dos condiciones de frontera. Para ello vamos a emplear lo que es un cambio de variable. El cambio de variable que vamos a proponer va a ser que U va a ser igual a la concentración de A menos la concentración de A0 entre la concentración de A0. CA0 es constante. Entonces, despejamos lo que es la concentración de A y obtenemos esta expresión. Esta expresión la vamos a derivar. Si A0 es constante, entonces nos queda esta derivada. Volvemos a derivar, igualmente volvemos a repetir, si A0 es constante y obtenemos ahora esta expresión. Adicionalmente, vamos a adimensionalizar lo que es el problema. Para ello, vamos a proponer que x mayúscula va a ser igual a x minúscula entre L. Despejamos lo que es x minúscula y nos queda que va a ser igual a x mayúscula por L. A esta expresión la derivamos, donde L va a ser igual a una constante, y una vez que esté derivada, la vamos a elevar al cuadrado. Ahora, para y, vamos a proponer que y mayúscula va a ser igual a y minúscula entre L. Despejamos lo que es y minúscula, derivamos, aquí L igualmente va a ser una constante, y obtenemos lo que es el valor de su derivada, y elevamos al cuadrado para obtener lo que es esta expresión. Por último, vamos a hacer que tau sea igual al tiempo t entre el tiempo de relajación. De aquí despejamos t, derivamos ambos lados, donde el tiempo de relajación va a ser una constante, y elevamos al cuadrado. Lo que haremos ahora va a ser sustituir todas las expresiones que obtuvimos en la diapositiva pasada mediante los cambios de variable en nuestra ecuación diferencial original. Entonces, sustituyendo, vamos a obtener lo que es esta expresión, que podemos simplificar, por ejemplo, eliminar lo que son los cuadrados y factorizar. Cuando factoricemos, nos va a quedar lo que es esta otra expresión, donde podemos todavía simplificarla más, pasando o multiplicando de ambos lados por el tiempo de relajación entre C a 0, y al final obtenemos lo que es esta última expresión, que sería con la cual estaremos trabajando. Para simplificar un poco más lo que es nuestra ecuación, vamos a proponer, o más bien, vamos a agrupar lo que son las constantes, asignándolas a una nueva constante, donde la constante dE va a ser igual a al coeficiente de difusión de A por el tiempo de relajación entre L al cuadrado, y phi mayúscula va a ser igual a la constante K por el tiempo de relajación entre C a 0, para así obtener esta expresión. Como siguiente paso, tenemos que realizar el cambio de variable para nuestras condiciones de frontera. Entonces, realizando lo que es el análisis, tendremos en x igual a 0, x mayúscula va a ser igual a 0 entre L. Recordemos que x mayúscula es igual a x entre L, pero si x vale 0, entonces x mayúscula va a ser igual a 0. Igualmente, en x igual a 0
teníamos que la derivada de la concentración de A respecto a X iba a ser igual a cero. Ya encontramos las, las expresiones para la derivada de CA y la derivada de X. Entonces únicamente sustituimos y nos va a quedar lo que es esta expresión. De aquí podemos despejar lo que es CA y L, por lo que tenemos que la derivada de U respecto a X mayúscula va a ser igual a cero. La siguiente condición de frontera va a ser que en X minúscula va a ser igual a L. Este nos va a arrojar que X mayúscula va a ser igual a L entre L. En pocas palabras, X mayúscula va a ser igual a 1. Para la concentración A, teníamos que en X igual a R era igual a CA0. Sustituyendo lo que es el valor de CA, vamos a tener que CA0 por U más CA0 va a ser igual a CA0. De aquí despejamos CA0, entonces nos va a quedar que CA0 por U va a ser igual a 0. Volvemos a despejar lo que es CA0 y obtenemos que U va a ser igual a 0. Ahora vamos a analizar las condiciones de fronteras para Y. Aplicando lo que es el mismo procedimiento, vamos a encontrar que Y mayúscula, cuando Y minúscula es igual a 0, vamos a tener que Y mayúscula va a ser igual a 0. De igual forma, vamos a tener que la derivada de U respecto a Y va a ser igual a 0. Ahora, para cuando tenemos que Y minúscula es igual a W, Y mayúscula va a ser igual a W entre L. Esta W entre L la vamos a llamar gamma. Entonces, cuando Y es igual a gamma, vamos a obtener que CA va a ser igual a CA0. Sustituyendo CA, vamos a tener al final que U va a ser igual a 0. Ya por último, vamos a analizar ahora en t, en el tiempo. Cuando t es igual a 0, tau va a ser igual a 0, porque sería 0 entre el tiempo de relajación. Esto para ambos casos. Pero en t igual a 0 tenemos que CA es igual a 0. Si sustituimos, vamos a obtener que CA0 por U más CA0 es igual a 0. Despejando lo que es la concentración A0, vamos a tener que U va a ser igual a menos 1. Por el lado de su derivada, vamos a obtener que la derivada de U respecto a tau va a ser igual a 0. Bueno, con este cambio de variable que realizamos podemos observar que las dos condiciones de frontera que teníamos en X y en Y ahora son homogéneas, pero ahora lo que es nuestra condición inicial en tal igual a 0 ya no es homogénea, pero podemos seguir trabajando con esto. Ya realizamos lo que es el cambio de variable, homogeneizamos lo que son nuestras condiciones de frontera, entonces es hora de lo que es resolver lo que es nuestro problema. Para ello vamos a proponer la siguiente superposición, donde U va a ser igual a una U transitoria, que va a ser dependiente de X, de Y y de tau, más una U estacionaria que únicamente va a ser dependiente de X y de Y. Por lo que vamos a tomar lo que es esta expresión y vamos a sustituir en nuestra ecuación. Realizando lo que es la sustitución de U igual a U transitoria más U estacionaria, nos van a quedar lo que son derivadas de sumas. Separando lo que son estas derivadas, vamos a obtener lo que es esta expresión. Pero de aquí podemos notar lo siguiente. Aquí aparece lo que es la derivada de U transitoria respecto a tau, pero acuérdense, dijimos que no dependía de tau, depende únicamente de X y de Y, por lo que esta derivada se vuelve cero. De igual forma, esta otra también. Entonces, simplificando, nos queda esta expresión. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser separar lo que son las subtransitorias de las subestacionarias, pero el término no homogéneo lo vamos a dejar del lado de las U estacionarias. Entonces, al final nos van a quedar dos ecuaciones, un problema transitorio homogéneo y un problema estacionario no homogéneo. Entonces,
Vamos a tener dos problemas, uno transitorio y uno estacionario. Para resolverlo vamos a necesitar lo que son sus condiciones de frontera. Como aplicamos lo que es superposición, record- recordemos que U es igual a U transitoria más U transitaria. Podemos dividir lo que son sus condiciones de frontera originales de U en el problema transitorio y en el problema estacionario, cuidando que al final las sumas de las condiciones de frontera te den igual a la condición de frontera original. Si comenzamos lo que es el análisis, vamos a encontrar que la derivada de u respecto a x va a ser igual a cero. Y la derivada de u respecto a x, si estuvimos u igual a u transitoria entre estacionaria, nos va a quedar igual a esta expresión. Que al final esto nos tiene que dar igual a cero. Entonces arbitrariamente hacemos que esta sea igual a cero y esta sea igual a cero. Entonces así encontramos las condiciones de frontera para el problema transitorio y estacionario en x. De igual forma, aplicamos en x igual a 1, obteniendo que u transitoria y u estacionaria sean igual a 0 y sucesivamente igual para y. Ahora, para tau, seguimos la misma lógica. Sustituimos lo que es el valor de u, nos va a quedar que la derivada de u respecto a tau va a ser igual a la derivada de u transitoria más u estacionaria, pero u estacionaria no depende de tau, entonces esta se vuelve 0 y obtenemos lo que es el valor de la derivada de u transitoria respecto a tau, que va a ser igual a 0. Ahora, recordemos que u es igual a menos 1. Si sustituimos lo que es la fórmula de u, vamos a tener que u transitoria va a ser igual a menos 1 menos u estacionaria. Entonces, necesitamos encontrar lo que es el valor de u estacionaria para poder encontrar la solución de u transitoria. Con esto, entonces vámonos a nuestro problema estacionario. Tenemos que nuestro problema estacionario es un problema no homogéneo. Aquí se volvió a hacer una agrupación de las constantes para obtener lo que es esta forma de este problema. En este problema tenemos todas las condiciones de frontera homogéneas y al no ser homogéneo podemos resolverlo por una expansión de funciones ortogonales. Lo que primero que vamos a hacer va a ser resolver el problema como si fuera homogéneo, donde phi mayúscula va a ser igual a cero. Como ahora es un problema homogéneo y tenemos todas nuestras condiciones de fronteras homogéneas, podemos resolverlo por medio de una separación de variables, donde haremos que u estacionaria homogénea sea igual a f de x por g de y. Entonces, sustituyendo el valor de u, obtenemos estas derivadas, pero g no depende de x ni f depende de y, entonces las podemos sacar como constantes y obtenemos esta expresión. Reacomodando la ecuación para que solo tengamos las f's de un lado y las g's de otro lado, obtenemos esta expresión. Esta ecuación tiene que ser igual a una constante. Esa constante que nosotros vamos a proponer va a ser igual a menos lambda al cuadrado. Por lo que vamos a obtener entonces dos ecuaciones diferenciales ordinarias, una para g y una para f. Lo que queda es resolver esas ecuaciones. Primero vamos a resolver para f, donde es una una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Sacamos lo que es la ecuación característica, que va a quedar que m al cuadrado más lambda al cuadrado va a ser igual a 0. Y sacamos lo que son las raíces, donde vamos a obtener la raíz de un número negativo. Van a ser números imaginarios. De aquí vamos a aplicar entonces lo que es la fórmula de Euler y vamos a obtener que f de x va a ser igual a una constante a por el seno de lambda x más una constante b por el coseno de lambda x. Lo que sigue va a ser resolver ahora para g de y. Igualmente, es una ecuación diferencial de segundo orden. Sacamos la ecuación característica, sacamos sus raíces, obtenemos de aquí que la solución de g va a ser esta expresión, c1 por e elevado a la lambda y más c2 elevado a la menos lambda y, pero en este caso necesitamos que sean
en cosenos y senos hiperbólicos. Entonces, aplicando sus definiciones, vamos a obtener lo que es la expresión de g de y. Ya obtuvimos las expresiones para f y g, pero nos hace falta encontrar lo que son los valores de las constantes. Para esto, vamos a evaluar lo que son esas funciones con las condiciones de frontera. Pero hay que recordar que teníamos las condiciones de frontera para u estacionaria. Entonces necesitamos encontrar las condiciones de frontera que apliquen tanto para f como para g. Entonces comencemos. Si x es igual a 0, teníamos que la derivada de u estacionaria respecto a x es igual a 0, pero sustituimos el valor de u estacionaria, que habíamos dicho que era f por g. La derivada respecto a x, entonces g sale, la despejamos y obtenemos que la derivada de f respecto a x va a ser igual a 0 en x igual a 0. Por lo que ahora necesitamos el valor de su derivada. Derivamos f de x respecto a x y obtenemos esta expresión. Lo que queda es ahora evaluar en x igual a 0 cuando la derivada entonces vale igual a 0. Entonces, igualando a 0 y sustituyendo a 0, vamos a obtener esta expresión, donde podemos notar que vamos a tener un coseno de 0, que ya sabemos que esto va a ser igual a 1. Y vamos a tener un seno de 0, que esto va a ser igual a 0. Por lo que nos queda que 0 va a ser igual a lambda por a. De ahí obtenemos que a es igual a 0, entonces f de x va a ser igual a b coseno de lambda x. Ahora, en x igual a 1 teníamos que u estacionaria era igual a 0, por lo que f de x, g de y va a ser igual a 0, entonces f de x va a ser igual a 0 en x igual a 1. Evaluamos f de x de nuestra versión anterior y vamos a tener que va a ser igual a 0 igual a b coseno de lambda. Entonces, aquí surgen dos posibilidades. La primera es que b sea igual a 0 o que coseno de lambda sea igual a 0. Si hacemos que b sea igual a 0, vamos a llegar a la solución trivial. ¿Por qué? Vamos a tener, si recordemos, u s es igual a g de y por f de x. Pero si hacemos que b sea igual a 0, f de x va a ser igual a 0. Entonces al final nos va a quedar que u s va a ser igual a 0. Estaríamos llegando a nuestra solución trivial. Con esto en mente, entonces b no puede ser igual a 0 porque ya nuestra solución sería igual a 0. Entonces lo que debe ser igual a 0 tiene que ser lo que es el coseno de lambda. Y para que el coseno de lambda sea igual a 0, lambda tiene que tener este valor, 2n menos 1 entre 2 pi. Si sustituimos n por cualquier número, 1, 2, 3 o 4, vamos a obtener lo que son n mitades de pi. Y recordemos, el coseno de pi medios o de n pi medios va a ser igual a 0. Por lo que al final la solución de f va a ser que f de nx va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de b coseno de lambda nx, donde todavía no conocemos b, pero ya conocemos a qué es igual a lambda n. Ahora, para g de y realizamos el mismo procedimiento. En y igual a 0, la derivada de g respecto a y va a ser igual a 0, entonces necesitamos encontrar la derivada de g de y. Derivamos y ahora que tenemos la derivada, sustituimos el valor de y en la ecuación y igualamos la derivada igual a 0. Por lo que obtenemos esta expresión, donde vamos a obtener que el coseno hiperbólico de 0 y el seno hiperbólico de 0. Ya sabemos que este coseno hiperbólico de 0 va a ser igual a 1 y este seno hiperbólico de 0 va a ser igual a 0. Entonces al final nos queda que 0 va a ser igual a lambda por c. Por lo tanto, la constante c va a ser igual a 0 y nuestra expresión de g va a ser igual a d coseno hiperbólico de lambda y. Ahora, evaluando en la siguiente condición de frontera, tenemos que en y igual a gamma, g de y va a ser igual a 0.
Entonces, evaluando nuestra expresión, vamos a tener que 0 va a ser igual a d coseno hiperbólico de lambda por gamma. Entonces, llegamos al mismo razonamiento. La constante d no puede ser 0 porque llegaríamos a la solución trivial. Entonces, coseno hiperbólico de lambda gamma tiene que ser igual a 0. Pero un coseno hiperbólico de números reales siempre va a ser distinto de 0. Por lo que a fuerzas nuestra constante d tiene que ser 0. Esto nos va a ocasionar que entonces lleguemos a la solución trivial, que es lo que no queremos llegar. Pero entonces, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque las condiciones de frontera son independientes entre sí y ortogonales. El parámetro lambda cuadrada sí satisface a todo el sistema, pero no a las geometrías individuales de forma simultánea. Para llegar a la solución no trivial, vamos a proponer un problema donde nuestra función sea proporcional a la misma función. En pocas palabras, vamos a estar igualando lo que es nuestra ecuación homogénea a nuestra constante menos lambda cuadrada por la misma función. Pero en este caso, lambda cuadrada va a ser igual a mu cuadrada más nu cuadrada. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos resolver otra vez por separación de variables, donde u va a ser igual a f por g. Sustituimos en nuestra ecuación y vamos a obtener esta expresión. De aquí lo que vamos a hacer va a ser dividir ahora toda nuestra expresión por f por g de ambos lados de la ecuación, por lo que vamos a obtener de un lado lo que son las f's y de otro lado las g junto a la lambda cuadrada. Y siguiendo la misma lógica que seguimos anteriormente, esta expresión va a ser igual a una constante. La constante que vamos a poner va a ser mu cuadrada. Por lo que llegaríamos a esta expresión. Aquí lo que podemos hacer es que ya sabemos que lambda cuadrada es igual a mu cuadrada más nu cuadrada. Entonces sustituimos aquí y obtenemos esta última expresión, que de aquí obtenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias, la de f y la de g. Pero aquí con la diferencia que ahora cada uno va a tener su propia constante. Entonces, si resolvemos lo que son estas ecuaciones, vamos a obtener que f de x va a ser igual otra vez a seno de mu por x más b coseno de mu por x y g de y va a ser igual a la constante c por el seno de nu por y más d coseno de nu por y. Con esto debemos obtener otra vez lo que son los valores de las constantes, tanto de a, b, c y d. Para ello, vamos otra vez a evaluar en las condiciones de frontera, que pues ya las teníamos en términos de f de x y g de y. Entonces, si estuvimos en x igual a 0, donde la derivada de f respecto a x es igual a 0, vamos a obtener que a va a ser igual a 0 y entonces f de x va a ser igual a b coseno de mu por x. Ahora, en x igual a 1, f de x va a ser igual a 0, por lo que vamos a obtener que 0 va a ser igual a b coseno de mu. Y llegamos al mismo razonamiento. Si b es igual a 0, vamos a llegar a la solución trivial. Entonces, coseno de mu tiene que ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, mu va a ser igual a 2n menos 1 entre 2 pi. Que esto, si le damos un valor cualquiera a n de 1 hacia infinito, nos va a estar dando múltiplos de pi medios. Y eso a la hora de sustituir al coseno nos va a dar igual a 0. Entonces, nuestra solución de f de n de x va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b coseno de mu n por x. Ahora, para g de y, de igual forma, evaluamos en las condiciones de frontera y obtenemos que c va a ser igual a 0
y por lo tanto g de y va a ser igual a d coseno de nu por y. Evaluamos en la siguiente condición de frontera, pero aquí tenemos que y va a ser igual a gamma. Entonces tenemos que 0 va a ser igual a d coseno de nu por gamma. Llegamos a lo mismo. D no puede ser igual a 0 porque ya haríamos a la solución trivial. Entonces coseno de nu por gamma tiene que ser igual a 0. Entonces este producto que está aquí tiene que ser múltiplos de pi medios, por lo que nu va a ser igual a 2m menos 1 por pi entre 2 por gamma. Entonces, a cualquier m vamos a obtener lo que son múltiplos de pi medios entre el valor de gamma. Pero a la hora de sustituir en el coseno, con este gamma que está multiplicando, ese se va a eliminar y entonces prácticamente tendríamos un coseno de múltiplos de pi. Por lo tanto, sería igual a 0 a cualquier m. Entonces, lo que es nuestra solución de g va a ser que gm de y va a ser igual a la sumatoria desde m igual a 1 hasta infinito de d coseno de nu m por y. Ahora, lo único que queda es sustituir en nu estacionaria homogénea, donde teníamos que ir igual a f por g. Entonces sustituimos, nos queda esta expresión, podemos agrupar, vamos a agrupar lo que son lo que son los términos constantes en ANM y obtendríamos lo que es esta expresión. Esta solución es para el problema homogéneo, pero si recuerdan teníamos un problema no homogéneo. Pero con esto encontramos las funciones propias. Estas funciones propias son los cosenos. Estos cosenos satisfacen las condiciones de frontera del problema original. Entonces, con esto podemos deducir que la solución de nuestro problema no homogéneo va a ser igual a una constante por las funciones propias. Las funciones propias ya sabemos cuáles son, las encontramos. Esta constante va a ser la que va a satisfacer al problema no homogéneo. Con esto nos percatamos que necesitamos la constante ANM, que pueda satisfacer a la ecuación original no homogénea. Para encontrar ANM, vamos a estudiar el valor de nuestra solución de U estacionaria, lo que sería esta ecuación, en la ecuación diferencial original. Pero para encontrar el valor de ANM, vamos a necesitar también expandir lo que es el término no homogéneo, que en este caso era la phi. Para expandir la phi vamos a hacer empleo otra vez de nuestras funciones propias ya encontradas, lo que es el coseno de x y el coseno de y, que van a estar multiplicando a una nueva constante CNM. Entonces, para poder conocer plenamente a phi, necesitamos encontrar CNM. Para ello vamos a aplicar las condiciones de ortogonalidad. Ya sabemos que venimos de problemas de Sturm-Liouville, por lo tanto, las funciones propias van a ser ortogonales, por lo que vamos a poder aplicar lo que es el producto interno a esta función. Prácticamente vamos a multiplicar de ambos lados de la ecuación las funciones propias, o sea, los cosenos, y vamos a integrar. Entonces, multiplicando de ambos lados las funciones propias e integrando, obtenemos esta expresión. De aquí, nuestro objetivo es encontrar CNM, por lo que lo vamos a despejar. Entonces, CNM va a ser igual a esta expresión. Entonces, es necesario encontrar el valor de las integrales. Para la primera integral del coseno de mu de n por x de 0 a 1, vamos a obtener que va a ser igual a 1 entre mu n por el seno de mu n por x evaluado de 0 a 1. Realizamos lo que son las evaluaciones, al final aquí nos va a quedar un seno de 0 que va a ser igual a 0, y nos queda entonces que va a ser esta integral igual al seno de mu n entre mu n. Pero si recordamos, ya conocíamos a qué valía mu n. Si sustituimos mu n en esta ecuación,
vamos a obtener que el seno va a tener o va a estar oscilando entre valores de 1 y -1. Entonces, esto lo podemos expresar que el seno de mu n va a ser igual a -1 elevado a la n menos 1. Por lo que al final, el valor de esta integral va a ser igual a -1 elevado a la n menos 1 entre mu n. De forma similar, resolvemos ahora para la integral de coseno nu m por y por la diferencial de y. Llegamos a esta expresión y de igual forma el seno va a estar oscilando entre 1 y -1. Por lo que el resultado final de nuestra integral va a ser igual a -1 elevado a la m menos 1 entre nu de m. Ahora vamos a evaluar lo que son las integrales del denominador, donde prácticamente tenemos lo que son cosenos cuadrados. Para ello aplicamos lo que son identidades trigonométricas, de lo cual obtenemos dos integrales. Al resolverlas y evaluarlas de 0 a 1, obtenemos que va a ser igual a 1 medio menos 0 más una división de seno de 2 mu n entre 4 mu n menos el seno de 0, que ya sabemos que el seno de 0 es igual a 0, entonces todo ese término es igual a 0. Y llegamos a esta expresión. Aquí ya sabemos cuánto vale mu n, ya lo habíamos obtenido. Entonces, al sustituir nos va a quedar que va a ser igual a 2n menos 1 por pi. Entonces prácticamente vamos a tener el seno de pi números. Por lo tanto, este término se va a volver 0 a cualquier n. Entonces, al final, nuestra integral va a ser igual a 1 medio. Ahora resolvemos la integral para el coseno cuadrado de nu m por y. Aplicamos identidades trigonométricas, realizamos la integración, realizamos la evaluación, donde este término se vuelve 0, este término otra vez se vuelve 0, y llegamos a esta expresión. Otra vez sustituimos lo que es nu m en el seno, y vamos a obtener que va a ser el seno de n números de pi. Entonces, este término se vuelve 0, y al final el resultado de nuestra integral queda que es gamma entre 2. Sustituyendo los valores en CNM, vamos a obtener que CNM va a ser igual a 4 phi por menos 1 n más m entre lambda mu n nu m. Entonces, regresando a nuestra ecuación estacionaria no homogénea, ya conocemos a qué vale US, solamente nos falta cuánto vale su constante ANM, ya conocemos cuánto vale phi y ya conocemos el valor de su constante. Entonces, lo que queda es prácticamente sustituir en la ecuación. Entonces, al sustituir, vamos a obtener lo que es esta expresión, en la cual obtendremos lo que son derivadas de nuestras soluciones. Esas derivadas las vamos a poder simplificar, ya que algunos términos no dependen ni tanto de x como de y, entonces los podemos sacar de las derivadas, como en este caso ANM y el coseno del producto de nu por y. Entonces, prácticamente necesitamos para poder despejar ANM el valor de estas dos derivadas. Pero recordamos que estas funciones son ortogonales, porque venimos a partir de problemas de Sturm-Liouville, por lo que sus soluciones serán estas. Entonces, sustituyendo lo que son las soluciones, obtenemos esta expresión, que como podemos ver, tiene varios términos en común. Entonces, del lado izquierdo podemos factorizar este término y este término, por lo que llegamos a esta ecuación. Eliminando lo que son los términos comunes, obtenemos que ANM por la diferencia de menos mu n al cuadrado menos nu m al cuadrado va a ser igual a CNM. Y con esto llegamos a que ANM va a ser igual a menos CNM
entre la sumatoria de mu n al cuadrado más nu m al cuadrado. En pocas palabras, lambda. Y con esto llegamos a la solución de nuestro problema estacionario no homogéneo. Ahora nos queda resolver todavía lo que es el problema transitorio. El problema transitorio es homogéneo, donde tenemos que sus condiciones de frontera son todas homogéneas y sus condiciones iniciales tenemos una no homogénea. Para resolver propondremos lo que es un cambio de variable, donde u transitoria va a ser igual a u1, que únicamente va a depender de tau, y una u2, que va a depender de x y de y. Entonces, sustituyendo en u en la ecuación diferencial, obtenemos esta expresión. Y como lo hicimos anteriormente, vamos a hacer que de un lado estén todas las U1 y del otro lado estén todas las U2. Aquí una pequeña recomendación. Si hacen un cambio de variable de forma que U1 sea función de tau x y U2 sea función de tau y, van a llegar a una sustitución donde quedan derivadas cruzadas. Entonces, colocando U1 de un lado y U2 del otro lado, vamos a obtener esta expresión, que va a ser igual a una constante. Y esa constante va a ser igual a menos lambda al cuadrado. Entonces, esto nos llevará a resolver dos ecuaciones diferenciales. Una para U1 y otra para U2. Si se fijan, esta va a ser una ecuación diferencial ordinaria y esta todavía tenemos una ecuación diferencial parcial. Entonces, resolvamos primero para U2, la cual vamos a resolverla por medio de una separación de variables. Recordemos que todas sus condiciones de frontera son homogéneas, entonces podemos resolverlo fácilmente por una separación de variables. Entonces, proponiendo que U2 va a ser igual a f de x por g de y, llegamos a esta expresión. Realizando los arreglos correspondientes para tener de un lado las f's y otro lado las de g, llegamos a esta expresión, la cual la podemos acomodar de esta forma. Esta expresión la vamos a igualar a otra constante que vamos a llamar menos mu cuadrada. Aquí nos podemos dar cuenta que prácticamente vamos a llegar a lo que es el mismo problema que hagamos cuando resolvimos el problema estacionario. Entonces, resolviendo para f, resolviendo para g, llegamos a solución de u2, que va a ser igual a una constante por el producto de dos cosenos, que, si nos fijamos bien, son las mismas funciones propias que obtuvimos del problema no homogéneo estacionario. De aquí de esta ecuación no conocemos BNM. Ahora, para solucionar U1, dijimos que era una ecuación ordinaria. En este caso es de segundo orden. Entonces, aplicamos la que es la ecuación característica y obtenemos sus raíces. Aquí va a haber dos análisis. Dependiendo del valor de la lambda, vamos a obtener lo que son números imaginarios o números reales. Para este caso, vamos a obtenerlos como si fueran números imaginarios. Entonces, nuestra solución quedará de esta forma. Para simplificar un poquito lo que son las ecuaciones, vamos a hacer que WNM sea esta raíz. Entonces, nuestra solución de 1 quedaría de esta forma. Para ello, utilizaremos las condiciones iniciales. Entonces, en tau igual a 0, teníamos que la derivada de u transitoria respecto a tau sería igual a 0. Sabemos que u transitoria va a ser igual a 1 transitoria por u2 transitoria. Entonces, sustituimos. Aquí prácticamente la única que depende de tau es u1. Entonces, esta sale como constante. Se pasa del otro lado, entonces sería igual a 0. Entonces, quedamos que la derivada de u1 respecto a tau va a ser igual a 0. Entonces necesitamos derivar la solución de u1.
realizamos lo que es la derivada y evaluamos en tau igual a 0 e igualamos a 0. Entonces llegamos a esta expresión. Coseno de 0 es igual a 1, seno de 0 es igual a 0, seno de 0 es igual a 0 y coseno de 0 es igual a 1. Por lo que nuestra ecuación se simplifica de esta forma y así obtenemos que C2 va a ser igual a C1 entre 2 veces W. Esto lo sustituimos en nuestra ecuación o solución de U1 y podemos notar que podemos factorizar lo que es C1, por lo que al final obtenemos esta solución. Pero todavía no terminamos. Habíamos dicho que U transitoria iba a ser igual a 1 por U2. Entonces, multiplicando estas dos ecuaciones, vamos a obtener una multiplicación de dos constantes que agruparemos y llamaremos como dnm, por lo que llegamos a esta ecuación, donde si recordarán, no conocemos ni B ni C1. Entonces, nuestro objetivo ahora va a ser encontrar a dnm. Para ello, utilizaremos la última condición que nos queda, donde tau igual a 0, U transitoria va a ser igual a menos 1 menos la U estacionaria. Entonces, primero vamos a evaluar U transitoria en tau igual a 0. Ese término se vuelve 1, ese término se vuelve 1, este término se vuelve 0 y nos queda la ecuación de esta forma. Cabe notar que esta forma de esta ecuación es la forma característica que hemos estado obteniendo de nuestras soluciones, de las otras ecuaciones diferenciales que hemos estado trabajando. Entonces, sustituyendo en U, vamos a obtener la solución evaluada de U transitoria evaluada en 0, en tau 0, igual a menos 1 menos la solución de U estacionaria. De aquí ya conocemos a M, pero necesitamos de NM. Para ello, vamos a expandir ortogonalmente al menos 1, igual que como lo hicimos con la phi. Entonces decimos que menos 1 va a ser igual a una nueva constante NM por nuestras funciones propias. Aplicando el producto interno y despejando NM, obtenemos esta expresión, donde podemos notar que prácticamente estas integrales ya las resolvimos, por lo que ENM va a ser igual a menos 4 por menos 1 elevado al n más m entre gamma por mu n por nu m. Ya con estos sustituimos en u transitoria evaluado en tau igual a 0 y obtenemos esta expresión, donde podemos ver términos que se repiten, por lo que simplificando obtenemos que dnm va a ser igual a enm menos anm. Sustituyendo los valores de enm y anm, obtenemos esta expresión que sería para la constante de nm. Y con esto llegamos a la solución de nuestra U transitoria. Pero hay que recordar, nosotros partimos de una función U que dijimos que iba a ser igual a la U transitoria más la U estacionaria. Entonces, sumando ambas soluciones, obtenemos esta expresión, de la cual podemos notar que es una suma que tienen algunos términos comunes, por lo que podemos factorizar. Y por último, llegamos ya a la solución de nuestro problema. En este caso, se dejó la solución expresada en las constantes, pero que ya conocemos. Ya conocemos dnm, ya conocemos anm, conocemos lo que es mu n, nu m, y también las constantes que agrupamos para simplificar. Entonces, con esto llegamos a la solución de U.